es un gusto poder seguir meditando en el pasaje o en el libro de Hechos, un libro precioso en el cual uno puede aprender muchísimo, y esto es lo que queremos hacer también en esta noche. Vamos a Hechos, el capítulo 18. Hechos, el capítulo 18. Y allí el versículo 1 empieza diciendo: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. O sea, habíamos visto la vez pasada cómo el apóstol Pablo había estado en Atenas y realmente no fue muy fructífero lo que pudo hacer allí. Y entonces se corrió unos 75 kilómetros hacia el oeste a la ciudad de Corinto. Entonces, vamos a ver algunas cosas en este pasaje. En primer lugar, una necesidad abrumadora. La ciudad de Corinto, al no poder volver a Macedonia, de donde había venido, fíjense en el mapa, había estado en Filipos, allí había sido azotado, encarcelado. Después se fue a Tesalónica, donde fue perseguido, Berea, volvieron los mismos de Tesalónica, y allí tomó el barco, huyó en el barco hasta llegar a Atenas. Y ahí, predicó la palabra y luego se dirigió a Corinto. El apóstol Pablo procuraba ocupar posiciones en las ciudades que tuvieran más trascendencia en el movimiento de personas y de comercios. Y para eso Corinto estaba hecha a medida. Era la ciudad con más tráfico comercial de toda Grecia, inclusive superando a Atenas. En el tiempo del apóstol se calculaba que tenía alrededor de 500,000 de habitantes. Ahora, por su ubicación, teniendo puertos para ambos lados, en el mapa no se ve del todo bien, pero tenía puertos bien cercanos, tanto sobre el mar Egeo, el puerto de Cencrea, como también para el otro lado sobre el Golfo de Corinto, que tenía desembocadura sobre el mar Jónico. Muchas veces, inclusive embarcaciones pequeñas se pasaban de un lugar al otro por encima de la tierra para evitar dar toda la vuelta por abajo de Grecia. Entonces era un lugar de muchísimo comercio, pero también era un lugar de muchísima idolatría. Allí se destacaba sobre todo el templo a la diosa, ¿cómo se llama? Afrodita, que era la diosa del amor, con ritos inmorales asociados con esto, y trabajaban en este templo alrededor de 1,000 prostitutas sagradas. Cuando los escritores griegos y romanos querían resaltar especialmente la inmoralidad en algún lugar, entonces lo definían como una vida corintia. O si hablaban de una chica corintia, se referían a una prostituta. O sea, era la palabra más bien vulgar para una prostituta. Por lo tanto, al tener puertos por donde pasaba una infinidad de personas, y a su vez la adoración de esta y otras deidades, como por ejemplo Apolo, Corinto se transformó en una ciudad realmente llena de pecado. Ahora, podríamos resumir el viaje del apóstol Pablo. Ya estuvimos hablando hasta dónde llegó a Atenas. Lo que viene a continuación más bien es el regreso del mismo. O sea, estuvo en Corinto y después tomó por mar hasta Éfeso, allí se quedó un poquito y luego por mar se fue a Cesarea. Allí subió un momento a Jerusalén porque tenía que cumplir con un voto, y volvió al punto de partida en Antioquía de Siria, que era la iglesia encomendante. Pero veamos un poquito lo que pasó allí en Corinto. En el versículo 4, del 4 al 6 leemos: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles.
lo clásico del apóstol Pablo: iba a la sinagoga de los judíos, en primer lugar iba a evangelizar a sus compatriotas, pero allí fue, con algunas excepciones, fue despreciado, atacado, insultado, y luego sacudió sus vestidos y con eso estaba diciendo: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. O sea, no era un insulto, sino simplemente estaba cumpliendo con lo que Jesús había dicho a sus apóstoles que hicieran en Mateo 10:14, cuando una ciudad o grupo de personas no los recibiera, bueno, sacudieran el polvo. Con eso estaban señalando: bueno, ahora ustedes son responsables de lo que les va a pasar porque ustedes desecharon la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Ahora, se refería a ese grupo, o sea, lo dejó de lado allí en Corinto, porque sabemos muy bien que después siguió en los lugares donde llegaba, iba y predicaba a los judíos, por ejemplo, en Éfeso, en Roma, también en Jerusalén, y cumplía con esto de al judío primeramente, como lo escribe en la carta a los romanos. Más tarde, los judíos de esa ciudad sublevaron al pueblo y llevaron a Pablo frente a las autoridades. Pero esta vez, a diferencia de otras localidades donde hasta lo azotaron, lo encarcelaron, lo apedrearon, etc., esta vez el tiro le salió por la culata. En lugar de influenciar negativamente a las autoridades contra el apóstol Pablo, como lo habían hecho en otros lugares, fueron desairados y hasta golpeados por los gentiles. Miren lo que dice el versículo 17, no voy a leer todo, pero allí dice: entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión, que era el encargado del gobierno allí, nada se le daba de ello. O sea, siguieron un poquito el sentimiento antisemita que había dentro de todo el Imperio Romano en ese momento, pero esta vez no le tocó sufrir al apóstol Pablo. Y fue allí que Pablo predicó el Evangelio durante año y medio, como dice el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero vayamos un poquito al principio de la estadía allí. Cuando estaba meditando en este pasaje, veía como un poquito una biografía, como un relato de viaje. Y uno puede preguntarse: ¿y qué saco de provecho de esto? Entonces empecé a mirar un poquito de dónde venía, qué había experimentado, en qué condición llegaba a Corinto, qué es lo que le sucedió y qué es lo que necesitaba el apóstol Pablo. Habíamos visto que venía de Filipo, donde había sido acusado injustamente, azotado y encarcelado. Luego en Tesalónica fue perseguido. Fue a Berea, le siguieron los judíos de Tesalónica, lo volvieron a perseguir. Tuvo que escaparse por el mar, inclusive separándose Timoteo y de Silas, sus compañeros de viaje, y llega solo a Atenas. Y ahí, cuando empezó a predicar el evangelio y llegó al punto de la resurrección de Jesucristo, la gente se empezó a burlar de él, con excepción de un par de personas que creyeron. Entonces, con esta carga, y quizás, quién sabe, otras más, llegó a la ciudad de Corinto. ¿Nos podemos imaginar lo que necesitaba el apóstol Pablo? Evidentemente tenía necesidad de cuidado, de consuelo, de amistad, de compañerismo, de ánimo. Y como veremos más adelante, probablemente inclusive de dinero. Cuando años más tarde escribe la primera carta a los Corintios, dice en 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. No sé, realmente no estamos tan acostumbrados a imaginarnos a los héroes bíblicos viéndolo de ese punto de vista, ¿verdad? Con debilidad, temor y temor. Temor y temblor. Así apareció el apóstol Pablo en Corinto. Si nosotros estuviéramos en esta misma situación, ¿qué necesitaríamos? ¿O qué necesitaba el apóstol Pablo? Dios sabía perfectamente lo que necesitaba este hombre y se lo proveyó de manera maravillosa.
Y quizás también a través de esta historia, el Señor tenga una palabra de ánimo para nosotros. Entonces tenemos una necesidad abrumadora, pero también tenemos una asistencia animadora. En primer lugar, nos vamos a enfocar a la ayuda en la familia del Señor. Como suele suceder, a cada ser humano también le hace falta al apóstol Pablo compañía y ayuda humana. Y para ello Dios había provisto lo necesario. Gran parte del estudio del libro de Hechos se centra en la figura del apóstol Pablo, y esto con razón. Fue el centro del relato de Lucas. Sus viajes, cómo llevó el evangelio, las iglesias que estableció, etc. Las historias básicamente se centran en el apóstol Pablo. Para algún lector superficial podría parecer que casi hacía la tarea solo, pero esto es absolutamente incorrecto. Primero, que nunca salía solo. Y luego vemos que a dónde iba o formaba personas en ese lugar o ya traía consigo colaboradores fieles. Y esto es lo que vemos en este capítulo también, ¿verdad? Se dice que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Bueno, sabemos que el apóstol Pablo no estaba casado, al menos no en este momento. Pero podríamos, quizás para completar, detrás de este gran hombre había un gran matrimonio. Vamos a observar un poquito acerca de un matrimonio muy singular. Estos son Priscila y Aquila. Este matrimonio lo encontramos de ahora en más muy relacionado con el apóstol Pablo. Acá es la primera vez donde aparece. 6 veces aparece en el Nuevo Testamento. Se nombra a esa pareja de judíos que se habían radicado en Roma, probablemente por cuestiones laborales, pero tampoco ellos la habían pasado muy bien. La primera mención, acá en nuestro capítulo, tiene que ver con un exilio forzado y quizás hasta una huida precipitada de Roma. El emperador romano, Claudio, había ordenado que todos los judíos se fueran de Roma. Y esto lo podemos leer en los versículos 2 y 3. Allí decía, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Bien, entonces en Roma se había desarrollado un conflicto enorme. Todos los judíos habían sido echados de allí. Un historiador llamado Suetonius, cuando escribe acerca de la vida de Claudio 60 años después, dio como razón el hecho de que todos los judíos tuvieran que salir a un conflicto sectario dentro del grupo de los judíos. O sea, hubo un problema muy grande y estaba relacionado con alguien llamado Cresto. Y muchos suponen, y quizás con bastante razón, que esto fue un error de escritura y se refería a Cristo. O sea, había una gran división entre los judíos, unos a favor y otros en contra de Cristo. Entonces el emperador echó a todos de allí. Sea como sea, Aquila y Priscila fueron echados, tuvieron que huir, se exiliaron, se corrieron de Roma y llegaron a Grecia y se establecieron en primer lugar en Corinto por un poco de tiempo. Por la historia de Aquila y Priscila podemos observar cómo una crisis se transformó en una bendición y oportunidad. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor, permitís tal cosa y tal otra? Bueno, acá vemos una de estas circunstancias. ¿Por qué me echás de Roma? ¿Por qué perdimos nuestro negocio seguramente floreciente? Y quizás las últimas cosas era agarrarlas y salir corriendo. Y luego una ciudad nueva, sin clientela, empezar de cero. En primer lugar, es evidente que este matrimonio abrió su corazón al Señor. Y desde allí buscaron oportunidades en servirle. No sabemos cuándo, cómo conocieron a Cristo. Decía allí que Aquila era originario del Ponto. El Ponto es un lugar al noreste de Asia Menor, cerca del Mar Negro. Y por Hechos 2:9 sabemos que había gente, judíos,
que para Pentecostés habían llegado a Jerusalén justamente del Ponto. Obviamente la Biblia no nos dice si Aquila estuvo entre ellos y si había conocido a Cristo allí, o si lo conoció después por gente que llegó al Ponto, o si lo conoció en Roma. No lo sabemos. Lo que parece bastante evidente es que ya eran creyentes cuando se encontraron con el apóstol Pablo allí en Corinto. Ahora bien, Priscila también aparece, cada vez que se nombra este matrimonio, se nombra a los dos. Y es interesante cómo se destaca Priscila. De las 6 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 4 veces Priscila es nombrada antes que Aquila. Y esto no es normal. Entonces da a entender que evidentemente Priscila se destacó sobremanera, mostrando una envergadura espiritual, una característica espiritual muy destacada. Realmente qué bendición son hermanas consagradas al Señor. Acá tenemos un ejemplo de ello. Que el Señor nos dé muchas de ese tipo de hermanas. Entonces la evidencia de la conversión de ellos se vio inmediatamente transformado en obras. Aunque recién habían tenido que huir, escapar precipitadamente de Roma, recibieron al apóstol Pablo en su casa. Y no solo esto, sino inclusive le proveyeron de trabajo para que pudiera conseguirse su sustento. La profesión de los 13 era hacer tiendas, aunque en el original podría incluir la idea de manufacturar cueros, o sea, podríamos decir que podrían haber sido talabarteros, o sea, los que trabajan el cuero. Esto no era raro, o sea, Pablo sabemos que era fariseo, pero se sabía que los rabíes, los rabinos, tenían la obligación de haber aprendido un oficio para que pudieran vivir de esto. Evidentemente Pablo en este momento, al tener que trabajar con Aquila y Priscila, y como se ve en el texto, solo los sábados estaba predicando el evangelio en la sinagoga, entonces evidentemente el resto de los días tenía que trabajar para conseguirse su sustento. Lo que había recibido de las iglesias ya no alcanzaba o ya no lo tenía. Pero volviendo a Priscila y Aquila, tengamos presente esa actitud ejemplar de este matrimonio, que a pesar de que recién tuvieron que salir, huir de Roma, hospedaron y hasta proveyeron de trabajo a un predicador que venía de camino. Pero luego la historia de ellos sigue. En el versículo 18 encontramos algo muy interesante, porque Pablo sigue su viaje de regreso ya para ir a Jerusalén y Antioquía, y ellos se van con él. Evidentemente no dio para establecerse mucho en Corinto, entonces, o impactados por este tiempo que estuvieron con el apóstol Pablo, se encariñaron con él, con la obra, y se fueron con él hasta Éfeso, o sea, lo que hoy es Turquía. Entonces dice el versículo 18 algo más acerca de este matrimonio, porque se establecieron justamente allí en Éfeso. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces se fue con ellos y ellos se establecieron allí. Pablo siguió viaje y ellos quedaron en Éfeso. Ahora, sigue algo muy interesante. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, esto quedaba en Egipto, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, o sea, volver a Grecia, de donde habían salido ellos, le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Un matrimonio que recibió al apóstol Pablo. Le dio trabajo. Luego van a Éfeso. Allí viene ese Apolos. Y enseguida se dan cuenta, acá tenemos un
fervoroso siervo de Dios, pero tenía unas cuestiones doctrinales que no las tenía claras, no los conocía bien. Entonces lo llevaron aparte. Pareciera que allí Priscila tuviera una gran influencia en lo que estuvieron haciendo. Lo estuvieron discipulando, enseñando. Y luego, cuando él sintió el deseo de ir a Grecia a predicar el evangelio allí, lo encomendaron, mandaron cartas recomendándolo. Entonces se había convertido en un excelente enseñador que fue de gran provecho en Grecia. Ellos habían salido de allí, pero acá volvía otro a retomar o continuar la tarea empezada por el apóstol Pablo. ¡Qué bendición! Creo que la aplicación respecto a esta familia, de este matrimonio, realmente es muy fácil. Un hogar abierto, abierto a los necesitados, abierto a los hijos de Dios, dispuesto a colaborar en la extensión del evangelio. Vemos que tenía el incentivo de buscar formar a otros. Entonces, apliquémoslo a nosotros. ¿Quién sabe si nosotros seguimos este ejemplo? Podríamos ser de bendición para otras personas y quizás estas luego en otro lugar o en nuestra iglesia sean de gran provecho para muchos. Entonces la pregunta para nosotros sería, ¿a quién estamos acercando más al Señor? ¿A quién estamos discipulando? Bueno, acá tenemos un matrimonio que lo hacía y tuvo un precioso éxito, fruto a través de su labor. Pero vayamos un poquito más. Pablo necesitaba gente a su alrededor. Pero recién habíamos visto que también necesitaba medios económicos. Estaba trabajando 6 días a la semana para conseguir su sostén. Pero podría ser mucho más efectivo si pudiera tener ofrendas. Bueno, fíjense lo que dice el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Varias otras versiones dicen de este pasaje, o lo transmiten en este sentido, que cuando vinieron Timoteo y Silas, ahí Pablo fue liberado para poder predicar entonces, o dedicarse por entero a la predicación del Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo diferencia? Por un lado, obviamente fue de mucho ánimo cuando aparecieron estos dos hermanos, compañeros de viaje, porque Pablo había quedado muy preocupado con la persecución que se había dado en contra de los creyentes allí en Tesalónica. Eso lo escribe en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3. Pero, por otro lado, también tenemos que añadir que estos hermanos le trajeron una ofrenda de los hermanos de Filipos. Lo pueden cotejar luego en Filipenses 4, 14 a 17, 2 Corintios 11, 9, lo cual le facilitó la tarea a la cual ya se podía dedicar completamente, cada día y no solamente los sábados, como se ve en el versículo 4. Qué bendición cuando un siervo de Dios puede dedicar más tiempo a la obra del Señor porque está siendo apoyado por otros. Justamente hoy hablaba con el misionero Fabián Lorenzo, que trabaja en Vietma y desde Vietma está sirviendo en diferentes localidades de la Patagonia. Y me comentaba algo que no sabía. Siempre estoy orando por él, pero bueno, cada tanto le mando un mensaje a ver cómo sigue la obra. Y ahí me contó que todo el año pasado estuvo muy mal, con diferentes cuestiones físicas y sobre todo la última parte con 2 grandes hernias en el ombligo que eran pelotas de tenis y tenía que estar todo el día con la faja y le molestaba, le dolía y le impedía hacer la obra, apenas se podía mover un poquito. Y claro, esto fue pospuesto continuamente por el tema de la pandemia, el tema de su operación, perdón. Y ahí dio gracias a la iglesia justamente por estar apoyándolo. Y ahora puede salir otra vez y ya compraron un terreno y están alquilando una casa en Sierra Grande y están recorriendo la ruta para alcanzar otros pueblitos con ofrendas. Si no, no lo podría hacer, tendría que estar trabajando.
De hecho, su esposa trabaja como maestra para aumentar también el apoyo económico que necesita. Es fundamental para la obra el apoyo económico de los misioneros. Y eso lo recibió el apóstol Pablo. Pero no solo la ayuda de un matrimonio, no solo el apoyo monetario de diferentes hermanos o de una iglesia, sino también recibió el ánimo directo de parte del Señor. Entonces, vemos que en nuestro pasaje aparece el Señor mismo animando a su siervo. Habíamos visto cómo había llegado a Corinto, en debilidad, con gran temor y temblor. Y miren lo que le dice el Señor, específicamente a Pablo. Versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Acá vemos un par de conceptos. En primer lugar, un ánimo. El Señor mismo se le aparece. Él estaba en gran debilidad, temor y temblor. En medio de esa realidad bien humana, el Señor mismo se le aparece. Quizás estés pasando por una situación de debilidad, frustración, derrota, miedo, fracaso y tantas otras cosas más, ¿verdad? Estuvimos orando por diferentes hermanos y hay otros más con grandes necesidades. No existe realidad más animadora que saber que el Señor está a nuestro lado. El Señor lo prometió estar con los suyos hasta el fin del mundo. Hoy está con nosotros. Está con vos, está con usted. El Señor lo prometió y lo cumple. Quizás no lo sintamos, quizás no lo experimentemos en el momento que queremos que actúe, pero nunca dudemos de esa realidad. En el momento justo, allí estaba el Señor. En el momento justo se manifestó especialmente. Y así también lo podremos vivir nosotros. Entonces vemos un ánimo de parte del Señor. Pero también vemos una orden de parte del Señor. No temas, sino habla y no calles. El no temas es una de esas clásicas exhortaciones que encontramos en el Antiguo Testamento y también varias veces en el Nuevo Testamento. Es evidente que el ser humano es dado a atemorizarse frente a situaciones, personas, de uno mismo inclusive. Pero no existe garantía de seguridad más grande que saber que el Señor está a nuestro lado. Te está diciendo, no temas. Esto lo pudo experimentar Pablo y tantos otros, y también lo podremos vivir nosotros. En medio de la noche de la angustia, del terror, de la tormenta que nos pueda rodear, el Señor te dice, como a los discípulos aquella vez en la barca, no temas, no temáis. ¿Sí? Pero en este caso, la orden de no temer estaba asociada con la posibilidad de persecución por predicar el Evangelio. Claro, venía siendo perseguido en todo lugar donde había estado. Entonces era absolutamente natural que supusiese que acá me va a pasar otra vez lo mismo. Y allí el Señor le ordena, no temas, sino habla. Había un mensaje que dar. Había personas que alcanzar. En esta ciudad tan marcada por la inmoralidad, la idolatría, el pecado, se requería urgentemente la manifestación nítida a la luz del Evangelio. Había tantas almas esclavizadas por las cadenas del pecado, tantas vidas destruidas por la inmoralidad, que solo Cristo y su mensaje de libertad podía sanar, restaurar y hacer nuevas criaturas, como luego justamente le escribe a los corintios. La tercera orden allí era, no calles. Creo que esta orden también es muy actual para nosotros. Cuán fácil sucede que empezamos a hablar de Cristo, a predicar el Evangelio, pero luego a veces por oposición, por comodidad, por vergüenza o la razón que fuera, empezamos a descuidar justamente esa actividad. Esto no es algo raro. Le pasó incluso a Timoteo
2 Timoteo 1, 7 y 8, Pablo lo tiene que exhortar, que no se avergüence del Evangelio, y varias veces más. Y acá el Señor se lo tiene que decir a Pablo. ¿Cómo se encuentra el tema del testimonio de Cristo acerca de Cristo en nuestra vida? ¿Cuál es la excusa que ponemos para desobedecer claras órdenes del Señor al respecto? ¿Cuándo fue la última vez que le hablamos a alguien de Cristo, testificamos a alguien del Señor? No importa las consecuencias, no interesa ni siquiera el éxito, si hubo fruto o no, eso no es cuestión nuestra, porque el fruto no lo podemos producir nosotros, es una cuestión del Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad de sembrar la semilla. Estos días me contaba un hermano, vieron que cerca de fin de año siempre estamos con la buena semilla y bueno, siempre compramos una buena cantidad y la repartimos y al final hasta nos habían regalado algunas más y se las di a diferentes hermanos en diferentes iglesias. Y allí un hermano me cuenta que tenía una mujer que le viene a hacer la limpieza y esta mujer estaba medio mal y entonces le regaló una de las buenas semillas que yo le había dado. Y entonces esta mujer le dio las gracias y empezó a leer y él le preguntó, ¿y te gusta? Sí, me hace tanto bien, me hace tanto bien. Pasaron unas semanas y le volvió a preguntar, no, es que no tengo tiempo y realmente me cuesta encontrar el tiempo para leerla. Entonces este hombre le dijo, mira, de las horas que trabajas acá, tomate media hora, yo te la sigo pagando, pero tomate media hora para leer ese devocional. Y bueno, lo empezó a hacer. A los 2, 3 días estaba limpiando en otra casa y la mujer allí estaba muy mal, Entonces, esta mujer le dijo, mira, acá tengo un librito que realmente me anima, me ha hecho mucho bien. Y le leyó algo que justo había leído. Le hizo bien a esa mujer. Entonces ella pidió, ¿me lo puedes dar? Y yo, no, este es mío. Entonces lo comentó a este hermano y este hermano le regaló otro para la otra. O sea, aún una mujer inconversa es utilizada para transmitir el evangelio más allá de lo que él mismo, este hermano, pudiera haber logrado llegar. Entonces propongámonos a volver a predicar el evangelio, si es que hubo algo que nos hizo callar. Y para terminar, vemos allí una promesa. Dios le prometió que a pesar de toda la oposición que había tenido en Filipos, Tesalónica, Berea, la frustración y la soledad en Atenas, en Corinto podría estar tranquilo, porque nadie le podría hacer daño. Esto era una promesa muy puntual para ese lugar, porque sabemos que después en Éfeso, en Jerusalén, en otros lugares fue perseguido, encarcelado y hasta asesinado. Pero en este lugar iba a tener la protección especial de Dios. Y esto también nos puede animar. Nadie nos puede tocar, a no ser que el Señor lo permita. Y aún esto de alguna forma servirá para el bien nuestro. ¿Y cuál es la razón que presenta allí el Señor? Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor tenía en vista una gran cantidad de personas que habrían de creer en el Evangelio. La palabra pueblo en griego es laos, y es el término utilizado muchas veces para Israel, para el pueblo judío. Y ahí me hizo recordar a Juan 10, 16, donde Jesús mismo dice que también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también las tengo que traer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y también alrededor de nosotros, en nuestra ciudad, en nuestro país, incluso más allá también, existe un gran pueblo que necesita escuchar el mensaje de Cristo. También por esta gente, Cristo dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Lo podemos llamar Buenos Aires, lo podemos llamar el que fuera. ¿Por dónde empezamos? Pongamos en oración a personas en nuestro entorno, pero también orando por la disposición de poder testificar a otros en lo que queda de esta semana. Y de ahí a más, seguir con esa tarea. Entonces vemos que Pablo recibió un ánimo muy especial
por un matrimonio, por la ofrenda de una iglesia y del Señor en forma bien personal. Quizás nosotros también podremos experimentar esto a través de personas, a través de una ayuda material, pero sobre todo del Señor mismo. ¿Y cuáles fueron los efectos? El trabajo en equipo, predicando el Evangelio de Cristo crucificado, no en sabiduría humana, sino en poder divino, como justamente señala luego en las cartas a los Corintios, trajo como fruto una gran cantidad de conversiones. Simplemente los voy a nombrar. Algunos aparecen allí en nuestro capítulo. Estefanas dice en 1 Corintios 16:15 que era las primicias de Acaya, o sea, justo la provincia romana allí donde estaba Corinto. Primicias, o sea, de los primeros. Después, en el versículo 7, leímos, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces, ¿qué vemos? Un tal Justo, un tal Crispo y su familia. Después, en 1 Corintios 16:17, vemos que un tal Fortunato y Acaico, Gallo, Romanos 16:23. Inclusive, más tarde se convirtió Erasto, que era el tesorero de la ciudad de Corinto. Inclusive esto se confirmó por hallazgos arqueológicos, que él era de esa ciudad. Este hombre se convirtió. Y muchos más. Pero para terminar me quiero fijar en uno, llamado Sóstenes. ¿Qué habíamos leído de Sóstenes en el 17? Que era el cabecilla de la sinagoga, el que sublevó al pueblo y llevó a Pablo y lo acusó frente a los romanos, a los líderes romanos. Y luego fue golpeado. Entonces, ahí golpiza de por medio, quién sabe, sucedió un milagro. En 1 Corintios 1:1 es muy interesante lo que dice allí. Cuando Pablo introduce la carta, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿vale? La iglesia que está en Corinto. Claro, alguien podría decir, podría ser otro Sóstenes, sí, podría ser otro. Pero justo escribiendo a Corinto, a la iglesia en Corinto, lo pone al lado de él. Pablo estaba con otros personajes más, como se ve al final del libro, pero justo destaca Sóstenes. A mi entender, y muchos comentaristas lo piensan de la misma forma, un enemigo del Evangelio, un enemigo de Pablo, pasó a ser colaborador de Pablo. ¿Por qué? Porque conoció a Cristo. Estos son los milagros que produce la predicación del Evangelio. ¿En quién estás pensando ahora? Sí. También esa persona podría convertirse. No desanimes a orar por ella. Entonces, concluyendo, quizás también nosotros estamos desanimados por circunstancias, oposición, grandes retos. Seguramente Dios tiene hermanos que pueden ser de ayuda en lo emocional o hasta en lo práctico, pero sobre todo, confía en el Señor. Él también te dice, no temas. Y este pasaje también vale para nosotros. No temas, no desmayes. Y hay que hablar. Por lo tanto, en lugar o más bien, ¿qué lugar en esa cadena de la salvación y edificación de almas te dejas involucrar? Ojalá el Señor nos pueda ver activos, así como Pablo, como Priscila y Aquila, como Apolos, sirviendo todos juntos en función de la salvación de almas y edificación de la iglesia de Cristo. El Señor está con nosotros. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí.
toda mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi